Estamos de vuelta en Frecuencia Memética en Divos Radio con nuestra invitada de hoy, Paulina Peralta. Bienvenida, Paulina. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hoy día vamos a estar conversando con Paulina. Paulina escribió un libro que se llama Chile tiene fiesta. Y vamos a estar conversando acerca bueno, qué significa esto de la chilenidad, que tiene harto que ver con el programa que nosotros estamos planteando, digamos, o sea, cómo vamos transmitiendo de alguna forma estos códigos, estas formas, de dónde viene este sentimiento, cómo se construye. Así que cuéntanos un poquito, Paulina, de ti, de tu libro, cómo llegaste, por qué llegaste a este interés sobre esto en particular. Bueno, yo soy historiadora, soy profesora de historia y este tema lo fui tomando desde que desde que estaba en la universidad. Básicamente partió por un interés de ir viendo cómo desde la independencia se fue promoviendo el sentimiento de nacionalidad, un sentimiento de chilenidad, y sobre todo con el bajo pueblo, ¿no? Con el mundo popular, porque en general en historia, o al menos la historia oficial nos contaba mucho de este proceso, del proceso de independencia, de cómo este territorio llamado Chile dejó de ser colonia de la monarquía española y pasó a ser una república independiente. Esto a comienzos del siglo XIX, pero siempre estaba la versión o la interpretación que tenían los sectores dirigentes, la aristocracia. Era esa la versión principal que conocíamos y que, que es más bien conocida, como les decía, como historia oficial. Sin embargo, faltaba indagar, y sigue faltando, indagar cómo fue la sociedad en su totalidad, cómo se fue apropiando o no apropiando de esta idea, porque también pudieron haber existido eh, sentimientos de resistencia o posiciones, ¿cierto?, de rechazo a este cambio político. Porque lo que ocurrió finalmente a comienzos del siglo XIX fue un cambio profundo, un cambio político muy, muy profundo. Y esto, bueno, principalmente lo que fue ocurriendo fue que surgió una nueva comunidad, ¿no? La nación chilena, y para esto era necesario ir comunicando e irles eh, contando al resto de la sociedad este cambio político operado y esta comunidad nueva que surgía. Y entonces ahí es donde surgen las fiestas, porque existieron distintos mecanismos para comunicar, para transmitir estas nuevas ideas. Y uno de esos fueron las fiestas públicas, las fiestas cívicas, eran fiestas nacionales que se construyeron y se inventaron justamente por muchos motivos, pero uno de esos, y el principal diría yo, fue para transmitir estos nuevos ideales, estos nuevos principios que comenzaban a operar en esta sociedad. Ahí me parece como cuando de alguna forma nos quedamos sin rey, ¿ya? Y aquí se empiezan a hacer todos estos movimientos aquí en Latinoamérica, digamos para poder empezar, que es un poco a descolgarse y un poco a decir, bueno, nosotros nuestro rey lo tienen ahí medio atrapado. Empieza toda una simbología nueva, empiezan a aparecer estas expresiones sobre algo que efectivamente antes, como tú dices, no existía, digamos, no. eh, entonces, eso tú lo ves como es un suceder, eso, o es algo más bien concertado desde las élites, digamos, tenemos que hacer esto, vamos a hacer estas movidas, digamos, porque es de una ingeniería social, de alguna forma, por así decirlo. Sí, muy interesante el concepto de ingeniería social. En general, la idea de nación propiamente tal es un artefacto cultural, es una ingeniería social que fue inventada, o al menos comenzó a difundirse ya de forma más masiva a fines del siglo XVIII. Y justamente se requería, ¿cierto?, de canales de comunicación de las nuevas ideas. Y claro, hay de todo un poco, diría yo, de parte de esta élite o este grupo dirigente. Yo creo que hay harto de espontaneidad,
de cómo se van dando los acontecimientos, porque el futuro, sobre todo en estas coyunturas, generalmente es incierto, genera mucha incertidumbre, no se sabe hacia dónde va, y entonces, claro, hay harto de espontaneidad, pero también hay harto de pensarlo, de justamente como de ir planificando ciertas acciones que lleven hacia un objetivo. Entonces yo creo que es una mixtura finalmente la que se va dando. En el caso, por ejemplo, de las fiestas, una de las cosas que se pudo, que yo pude dar cuenta y que pude constatar en el libro es que lo que se fue creando a lo largo del tiempo y a lo largo de la coyuntura independentista fue la creación de un calendario ritual republicano. Eh, Partiendo con el 18 de septiembre, que obviamente es una fecha que surgió de forma muy espontánea. Esa fiesta tiene mucha espontaneidad porque al año siguiente de haber ocurrido el suceso, el 18 de septiembre de 1810, ya se hizo una primera conmemoración. Y esa yo diría que fue bastante espontánea, yo no encontré ningún reglamento, nada que diera cuenta de algo más concertado, más pensado. Sin embargo, las fiestas después se sumaron dos fiestas más, con el paso del tiempo, con el desarrollo de los acontecimientos de esta coyuntura, surgió el 12 de febrero de 1818 y el 5 de abril de 1818, que también fueron hitos independentistas que se transformaron en fiestas. Y ahí sí hay algo más de concertado, no es tan espontáneo, existe una intención detrás de ir instalando ciertos hitos en la memoria colectiva para ir también inculcando este sentimiento de chilenidad, este sentimiento de nacionalidad que era el objetivo final, uno de los objetivos finales. Es bonito, bueno, yo junto con un colega escribimos un par de libros sobre Chile, sobre el proceso evolutivo de Chile, pero de los últimos años, desde los 60 en adelante. Y una de las cosas que veíamos, bueno, el primer libro se llama La Nueva Élite, que tiene que ver con la necesidad de renovación de la élite en este momento, con sus lógicas de ingeniería social y todo eso. Pero cuando tú cuentas esto, tú ves, como tú decías, un calendario ritual, de alguna forma, que tiene que ver con ciertas prácticas súper atávicas del ser humano, digamos, la convocatoria al rito, el encontrarse republicanamente, digamos, en ese rito, y al mismo tiempo en algo ya más bien, más básico todavía, quizás hasta biológico, que tiene que ver con ir haciendo ciclos. Ciclos, porque ciclar es una forma que tiene la naturaleza de ir generando, de ir instalando, porque muchas veces cuando decimos vamos a cambiar la cultura, nos metemos por las declaraciones, por declaraciones de valores, por cosas así, pero en la práctica es donde sucede precisamente en los ciclos, en los ritos, en esas simbologías que empiezan a aparecer ahí de las que nos empezamos a apropiar. Y ahí como, ¿qué empieza a cambiar ves tú como, cuando empieza a suceder esto? ¿Cómo va reforzando el proceso al final de independencia y todo eso? Mira, el tema del rito y el tema de los ciclos y todo lo que tú mencionas es muy propio también de una fiesta, ¿no? La fiesta que es recurrente, que forma parte, ¿cierto?, de un calendario que se repite año a año. La verdad es que es algo que formaba parte de la cultura y de la sociedad de esa época. No es algo que ellos hayan inventado desde el comienzo, Claro. dado que existía toda una tradición monárquica en que sí existían fiestas monárquicas, fiestas dinásticas. Ahora, eran distintas en el sentido de que no estaban asociadas necesariamente a ciertas fechas fijas, como es en el caso de la patria o de la nación, como hablábamos del 18 de septiembre o de las otras fechas. Pero sí existía esa necesidad o al menos esa costumbre de tener ritos públicos masivos
muy barrocos, teatrales, por lo demás. Estamos hablando de una época en que no existían medios de comunicación como los que contamos ahora. De hecho, en el caso de la imprenta, por ejemplo, Chile, la Capitanía General de Chile fue una de las últimas colonias en tener prensa, en tener una imprenta. Entonces, es una sociedad de por sí muy barroca, muy del acto público, del tablado, de los desfiles, de desfilar justamente en estas instancias, en estos cortejos, con el traje más, el traje de etiqueta, con el traje también representativo de tu grupo social, de tu estamento social, de tu grupo. Entonces, hay sin duda una tradición festiva y ritual, porque, claro, nosotros hablamos de fiestas, pero en realidad yo creo que siempre el concepto es más de un ritual, ¿cierto? Que se repite año a año y que tiene ciertas características muy reiterativas y que de alguna manera van inculcando, van generando estos sentimientos de apego y de cohesión. Al final, en el caso, al final son ritos que lo que hacen es eso, ¿no? Ir generando esa idea de que formamos parte de algo, de que las personas que participan desde distintas posiciones forman parte de una comunidad y lo hace desde un lugar específico. Ahora, en el caso del antiguo régimen, durante la monarquía, es muy diferenciados o jerárquicos. Habían personas que eran espectadores y habían personas que eran protagonistas. Claro. Sí, entonces habían unos que iban a ver, otros que iban a actuar o a mostrarse. Y eso es muy potente y es muy característico de las fiestas o rituales del antiguo régimen. Y en cambio, y ahí podríamos empezar a ver, de alguna manera lo que hacen la aristocracia criolla, en el momento de la independencia o cuando comienza todo este proceso histórico, lo que hacen es tomar esta herencia de los rituales monárquicos y ocupan esta herramienta, este dispositivo para ir instalando sus propias ideas, ¿no? Y ahí, claro, hay ciertos cambios, porque el rey es reemplazado por una idea, ¿no? Que es la nación, una idea abstracta, que cuesta entenderla si es que es algo nuevo, ¿no? Nosotros ya la tenemos muy incorporada como noción, y aún así si nos preguntasen qué significa, o si pudiésemos definirla, también nos cuesta definirla. Pero yo creo que la entendemos bastante de qué se trata porque la vivimos, ¿no? En cambio, en esa época era algo nuevo, entonces ahí lo que fue ocurriendo es que esta figura real, dinástica, o la familia monárquica fue siendo reemplazada por esta idea abstracta, y ahí es donde van surgiendo ciertos símbolos que la tienen que representar, ¿sí? Que no está encarnado en una persona, a diferencia de la monarquía, sino que es una idea de comunidad, como decía, mucho más intangible y más abstracta. Entonces surgen una serie de símbolos que van identificando a esta nación, a esta idea, y la idea, o sea, el objetivo es que uno logre identificarse con ese símbolo. Entonces, las fiestas son como un juego de ir instalando, ¿no?, estos símbolos, y que las personas se vayan apropiando de esos símbolos y los vayan haciendo parte como de su misma persona, de su misma comunidad, de su mismo ser. Sí. Claro, hay dos cosas que cuando nosotros lo miramos desde la perspectiva de la evolución cultural, porque lo que vemos es como teoría evolutiva aplicada a la cultura, digamos, tiene que ver precisamente con lo que tú decías antes. Esa simbología era de ser espectador de un algo que sucedía, entonces mi participación era más bien pasiva.
¿Ya? Distinto cuando ya entra la chingana, entra el baile, entra el alcohol, entra la comida, que nos conectamos con ciertos espacios que son muchísimo más arcaicos socialmente, por así decirlo, digamos, como porque nos compromete de una forma distinta. Y por otro lado, esta lógica de que aparezca, que ya le saquemos el poder al poderoso y lo pongamos más arriba en un concepto ordenador de alguna forma, porque antes, cuando está el poder en el rey, la cosa va a depender de lo que diga el rey de alguna forma, pero aquí hay un concepto que es más ordenador, que es para todos los chilenos y chilenas. Por lo tanto, empieza a aparecer una conversación que es distinta, que de alguna forma el poder de ese gran concepto se encarna en una persona, pero que tiene que cuidar sus principios de la idea, digamos, ¿no? Es como... Y esa es una tremenda diferencia en cómo se esparce esta nueva lógica de lo que es la chilenidad. Entonces, vamos a ir ahora, Paulina, a una pausa musical y volvemos con Paulina Peralta a hablar de qué significa la chilenidad en frecuencia memética en Divox Radio. Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com.